Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio cósmico de revelaciones y sorpresas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en un tema que de verdad los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar una revelación inesperada que va a impactar a todos. Sí, como lo oyen, algo que probablemente no creerán, pero que, como siempre, les vamos a presentar con toda la evidencia y el rigor que nos caracteriza. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta bomba informativa, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo disfrutando de nuestros vídeos pero aún no le han dado al botoncito rojo de suscribirse, este es el momento perfecto. Activen también la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Les prometo que no se van a arrepentir. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes y queremos que sean parte de esta gran familia. Así que, dale clic y súmate a la diversión. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos compete hoy. Agárrense fuerte. Prepárense para un viaje alucinante, porque hoy vamos a hablar de algo que está revolucionando la forma en que entendemos la historia, la ciencia, e incluso, la realidad misma. Hemos estado investigando a fondo, analizando datos, consultando a expertos, y hemos llegado a una conclusión que, déjenme decirles, nos dejó completamente atónitos. Se trata de una revelación que desafía todo lo que creíamos saber, una pieza faltante del rompecabezas que podría cambiar el rumbo de la humanidad. Y es que a lo largo de los siglos, hemos construido nuestras verdades basándonos en la información que tenemos a nuestra disposición. Pero, ¿qué pasa cuando esa información es incompleta, o peor aún, cuando está deliberadamente manipulada? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que creemos saber es realmente la verdad? Estas son preguntas que nos hemos estado haciendo constantemente y la respuesta que hemos encontrado es, como mínimo, inquietante. Hemos descubierto que hay una historia oculta, una narrativa paralela que se ha mantenido en las sombras durante siglos, protegida por aquellos que tienen el poder de controlar la información. Esta historia habla de una civilización antigua, mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos, que existió en la Tierra hace miles de años. Una civilización que poseía tecnología inimaginable, conocimientos profundos sobre el universo, y una comprensión de la energía que nosotros apenas estamos empezando a vislumbrar. Pero, ¿cómo es posible que nunca hayamos oído hablar de esta civilización? ¿Dónde están las pruebas de su existencia? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las pruebas están ahí, dispersas por todo el mundo, escondidas a simple vista. Son los monumentos megalíticos que desafían la ingeniería moderna, los artefactos inexplicables que se encuentran en lugares remotos, los textos antiguos que hablan de dioses que descendieron del cielo y compartieron su conocimiento con la humanidad. Hemos estado estudiando estos artefactos y monumentos durante meses, y hemos encontrado patrones recurrentes, conexiones inesperadas, y evidencia irrefutable de que algo extraordinario ocurrió en el pasado. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Todos sabemos que fueron construidas por los faraones como tumbas, ¿verdad? Pues bien, las investigaciones más recientes sugieren que podrían tener un propósito mucho más complejo. Algunos expertos creen que fueron construidas como generadores de energía, utilizando la resonancia de la Tierra para crear un campo electromagnético que podría haber sido utilizado para diferentes fines. Profundicemos un poco más en esta idea. La forma piramidal presente en diversas culturas antiguas alrededor del mundo podría no ser una coincidencia. La geometría sagrada, la proporción áurea y la alineación con las constelaciones estelares son elementos que sugieren una intención mucho más allá de lo meramente funerario. Algunos investigadores apuntan a la posibilidad de que las pirámides actuaran como resonadores, amplificando la energía telúrica y canalizándola para diversos propósitos, desde la sanación hasta la comunicación a larga distancia. La composición interna de las pirámides, con sus cámaras y conductos, también podría haber jugado un papel crucial en este proceso, actuando como condensadores o amplificadores de energía. Y luego están las líneas de Nazca en Perú. Estos enormes geoglifos, visibles solo desde el aire, representan animales, plantas y figuras geométricas. ¿Quién los construyó y por qué? Algunas teorías sugieren que fueron creados como un mapa estelar, un calendario astronómico, o incluso como una forma de comunicación con seres extraterrestres. La precisión con la que fueron trazadas estas líneas, que se extienden por kilómetros en el desierto, es asombrosa.
No hay evidencia de técnicas de medición convencionales utilizadas en su construcción. Esto ha llevado a algunos a especular sobre la utilización de tecnología desconocida, quizás incluso la capacidad de levitación o visión a distancia. Además, el propósito de los geoglifos sigue siendo un misterio. ¿Eran para ser vistos desde el cielo? ¿Eran una ofrenda a los dioses? ¿Eran un registro astronómico? Las respuestas aún se nos escapan, pero la complejidad y el enigma de las líneas de Nazca continúan fascinando a investigadores y curiosos por igual. Pero la evidencia más impactante que hemos encontrado proviene de los textos antiguos. Textos como el Enuma Elish, la Epopeya de Gilgamesh y el Libro de Enoch, que hablan de dioses que descendieron del cielo y compartieron su conocimiento con la humanidad. Estos textos, considerados por muchos como meras leyendas, podrían ser en realidad relatos históricos de eventos que realmente ocurrieron. Analicemos más a fondo estos textos. El Enuma Elish, por ejemplo, describe la creación del mundo a partir de una batalla cósmica entre dioses, una narrativa que resuena con otras mitologías antiguas alrededor del mundo. La Epopeya de Gilgamesh, por su parte, relata la búsqueda de la inmortalidad por parte de un rey sumerio, un viaje que lo lleva a contactar con seres divinos y obtener conocimientos prohibidos. El Libro de Enoch, un texto apócrifo judío y cristiano, describe la ascensión de Enoch a los cielos y su encuentro con ángeles y seres celestiales, quienes le revelan secretos sobre el universo y el futuro de la humanidad. Si bien estos textos han sido relegados al ámbito de la mitología, algunos investigadores creen que contienen códigos y mensajes ocultos que podrían revelar la existencia de una civilización antigua avanzada. La clave está en analizar estos textos desde una perspectiva diferente, buscando patrones y conexiones que puedan haber sido pasados por alto durante siglos. Hemos estado analizando estos textos con una mente abierta, buscando conexiones entre ellos, y hemos encontrado patrones sorprendentes que sugieren que están hablando de la misma civilización antigua. Una civilización que poseía una tecnología tan avanzada que era considerada mágica por aquellos que no la entendían. Esta tecnología podría haber incluido la manipulación de la gravedad, la capacidad de viajar a través del espacio-tiempo, y el dominio de la energía libre. Imaginemos por un momento las implicaciones de tales avances. Una civilización capaz de controlar la gravedad podría haber construido monumentos megalíticos con facilidad, transportando bloques de piedra de toneladas de peso sin la necesidad de maquinaria moderna. Una civilización capaz de viajar a través del espacio-tiempo podría haber explorado otros mundos y establecido contacto con otras civilizaciones. Una civilización capaz de aprovechar la energía libre podría haber resuelto el problema de la escasez de recursos y creado una sociedad utópica. Sin embargo, esta tecnología también podría haber tenido un lado oscuro. La capacidad de manipular la gravedad podría haber sido utilizada para crear armas de destrucción masiva. La capacidad de viajar a través del espacio-tiempo podría haber alterado el curso de la historia de manera impredecible. La capacidad de aprovechar la energía libre podría haber desestabilizado el equilibrio natural del planeta. Ahora bien, ¿por qué esta civilización desapareció? Esa es la pregunta del millón. Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que fueron destruidos por un cataclismo natural, como un meteorito o un cambio climático repentino. Otros creen que se autodestruyeron debido a su propia tecnología. Y otros, más controvertidos, creen que se fueron de la Tierra, buscando un nuevo hogar en las estrellas. Analicemos estas teorías con mayor detalle. La teoría del cataclismo natural sugiere que un evento catastrófico, como el impacto de un meteorito o un cambio climático extremo, podría haber acabado con la civilización antigua. El impacto de un meteorito podría haber provocado tsunamis devastadores, terremotos masivos y erupciones volcánicas a escala global. Un cambio climático extremo podría haber provocado sequías prolongadas, inundaciones masivas y la desaparición de ecosistemas enteros. La evidencia geológica respalda la idea de que la Tierra ha experimentado eventos catastróficos en el pasado, pero no hay consenso sobre si alguno de estos eventos fue lo suficientemente grande como para acabar con una civilización entera. La teoría de la autodestrucción sugiere que la civilización antigua podría haber sido víctima de su propio avance tecnológico. La creación de armas de destrucción masiva o la manipulación del medio ambiente podrían haber tenido consecuencias imprevistas y devastadoras. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de civilizaciones que se han autodestruido debido a la guerra, la sobreexplotación de los recursos naturales o la degradación del medio ambiente.
¿Podría la civilización antigua haber cometido errores similares? La teoría de la partida hacia las estrellas es quizás la más especulativa, pero también la más intrigante. Sugiere que la civilización antigua, al darse cuenta de que su planeta estaba en peligro, decidió abandonar la Tierra y buscar un nuevo hogar en las estrellas. Esta teoría implica la posesión de tecnología de viaje interestelar, algo que aún no hemos logrado desarrollar. Sin embargo, algunos investigadores creen que la civilización antigua podría haber encontrado una forma de viajar a través del espacio-tiempo utilizando portales o agujeros de gusano, una idea que ha sido explorada en la ciencia ficción pero que podría tener una base científica real. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta civilización dejó un legado imborrable en nuestro planeta. Un legado que está esperando ser descubierto y comprendido. Este legado incluye no solo los monumentos megalíticos y los artefactos inexplicables, sino también el conocimiento y la sabiduría que podrían haber poseído. Imaginemos por un momento lo que podríamos aprender de una civilización que dominaba la energía libre, la manipulación de la gravedad y el viaje a través del espacio-tiempo. Podríamos resolver los problemas de la escasez de recursos, la contaminación y el cambio climático. Podríamos explorar el universo y establecer contacto con otras civilizaciones. Podríamos incluso alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, también debemos tener cuidado de no repetir los errores que llevaron a la desaparición de la civilización antigua. Debemos utilizar la tecnología de manera responsable y proteger el medio ambiente. Debemos aprender a vivir en armonía con nosotros mismos y con el planeta. Y aquí es donde ustedes entran en juego. Creemos que es importante que esta información salga a la luz, que la gente sepa la verdad sobre nuestro pasado. Por eso los invitamos a investigar por su cuenta, a analizar la evidencia y a formar su propia opinión. No se conformen con las respuestas fáciles y las explicaciones simplistas. Cuestionen todo lo que les han enseñado y busquen la verdad por ustedes mismos. Visiten los sitios arqueológicos, estudien los textos antiguos, consulten a los expertos y compartan sus descubrimientos con el mundo. No estamos diciendo que tenemos todas las respuestas. De hecho, tenemos más preguntas que respuestas. Pero estamos convencidos de que esta revelación es importante y que puede cambiar la forma en que entendemos el mundo. Este es un viaje de descubrimiento que estamos emprendiendo juntos, y cada uno de ustedes puede contribuir con su propio conocimiento y perspectiva. No tengan miedo de pensar fuera de la caja y de desafiar las ideas convencionales. La verdad a menudo se encuentra en los márgenes de la sociedad, en los lugares donde pocos se atreven a mirar. Creemos que es hora de desafiar las narrativas oficiales, de cuestionar lo que nos han enseñado, y de buscar la verdad por nosotros mismos. Porque la verdad está ahí, esperando ser descubierta. La historia oficial ha sido escrita por aquellos que están en el poder, y a menudo está sesgada para proteger sus intereses. Debemos cuestionar esta historia y buscar fuentes alternativas de información. Debemos analizar la evidencia con una mente crítica y sacar nuestras propias conclusiones. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos cubierto hoy. Hemos explorado la posibilidad de una civilización antigua, mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos, que existió en la Tierra hace miles de años. Hemos hablado de las pruebas que respaldan esta teoría, desde los monumentos megalíticos hasta los textos antiguos. Y hemos planteado la pregunta de por qué esta civilización desapareció y qué implicaciones tiene esto para nuestro presente y futuro. Hemos visto que la evidencia es abundante y que la teoría es plausible. Depende de nosotros seguir investigando y descubriendo la verdad sobre nuestro pasado. Espero que este vídeo haya sido tan revelador para ustedes como lo fue para nosotros al crearlo. Queremos agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final y por ser parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir investigando y compartiendo información valiosa con ustedes. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen en la posibilidad de una civilización antigua avanzada? ¿Qué opinan de la evidencia que hemos presentado? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Este es un espacio para el debate respetuoso y la exploración conjunta, así que no se corten y compartan sus ideas con nosotros. Cuéntenos qué los motiva a buscar la verdad y qué esperan descubrir en este viaje.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo y quieren seguir explorando misterios con nosotros, les pedimos que le den un me gusta al vídeo, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no queremos que se pierdan ni una. Así que ya saben, dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita. Estamos construyendo una comunidad de buscadores de la verdad, y queremos que ustedes sean parte de ella. Juntos podemos descubrir los secretos del pasado y construir un futuro mejor. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.